Dios les bendiga. Mi nombre es Valente Castro. Bienvenidos a un estudio más. Los invito a que sigamos estudiando. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Pueden compartirlo también si desean darle un like, pues bienvenidos. Ya estamos listos para continuar el estudio sobre el misterio de las dos casas. Hoy es el último, el número 4, donde estaremos estudiando acerca de Judá. Recordemos que ya estudiamos el reino del norte, ahora estaremos estudiando el reino del sur, donde vamos a estar viendo una historia muy interesante. Dios les bendiga y vamos a echar para adelante. Bien, como hemos venido estudiando acerca del misterio de las dos casas, pues hoy es la última parte y hoy nos vamos a enfocar en Judá. Ya lo hicimos en el reino del norte, hoy nos toca el reino del sur y lo vamos a ver a través de las profecías. No vamos a abarcar mucho, pero sí vamos a ser claros. Eh, y este primer texto lo encontramos allí en Génesis capítulo 49, versículo 10. Ahí vamos a ver una bendición que Jacob le está dando a todos sus hijos y a Judá. Recordemos que Israel tiene 12 hijos, 12 patriarcas, y a cada uno de ellos les da una bendición. Y a Judá le da esta bendición que vamos a leer en estos momentos. Dice así: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él le rendirán homenaje las naciones. Lo que está diciendo en esta bendición es que a, a Judá le iba a mantener el reinado. De él iba a venir el Mesías, de él iba a venir los reyes. Esa es la bendición que se le da a, a Judá, y esta bendición es de una manera profética, eh, que se tenía que cumplir después de mucho tiempo, o se va a cumplir después de mucho tiempo. En el transcurso del tiempo ya dijimos que Judá, o sea, el reino del norte y el reino del sur, pues continuaron desobedeciendo a Dios, y uno más que otro. Por ejemplo, las 10 tribus, que es el reino del norte, siendo la capital Samaria, pues ellos cometieron idolatría, y por esa idolatría que cometieron, pues fueron llevados cautivos a Siria por el rey de Asiria en el año 722, eh, y posteriormente fue llevado cautivo eh, la casa del sur, que es Judá, por los babilonios, por Babilonia. Esto fue en el año 606, esa fue la primera deportación. Luego otra deportación vino en el año 596 y luego la última fue en el año 586. En estas tres etapas fue llevado cautiva eh, Judá, pero lo interesante de Judá es que regresó, y regresó precisamente por esto, por estas profecías o esta bendición que se le da a Judá. Y además de eso, hay otra razón por la cual Judá tenía que permanecer como con la identidad, por decirlo así. Ellos no perdieron la identidad como lo hizo el reino del norte. Ellos se hicieron gentiles, de acuerdo a la profecía de Oseas, fueron llevados cautivos. Allá ellos perdieron su identidad entre las naciones, y hasta hoy nadie sabe de cuál es la descendencia de ellos. ¿Por qué? Porque están entre los gentiles, se hicieron gentiles, y hasta que llega el momento, ellos van a reconocer quiénes son, y es cuando van a poder entender este misterio, el misterio de las dos casas. Entonces vamos a ver ahora allí lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 11, que ya leímos en uno de los estudios anteriores, pero en esta ocasión pues vamos a leer
eh, el versículo 36. Recordemos que aquí está hablando del tiempo que viene Ahías, el profeta Ahías Silonita, viene y se encuentra con eh, Jeroboam y le dice que él va a ser rey sobre 10 tribus y al hijo de Salomón le va a mantener una tribu que es Benjamín. Y, ambas tribus vinieron a ser un pueblo y se le conoce como el pueblo de Judá o el reino del sur, siendo su capital Jerusalén. Bien, dice así el versículo: y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días ante mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, por amor a David, el Eterno iba a mantener una lámpara encendida. Por eso dice aquí, eh, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga una lámpara encendida. O sea, que su descendencia continuara dentro del reinado que él había prometido. Eso es lo que está diciendo. Así ellos cometieran errores, ¿sí? Iban a ser peores que el reino del norte, y esto lo vamos a ver más adelante. Pero aún con todo eso, Dios iba a mantener su promesa, ¿sí? De mantener una lámpara encendida por amor a David. Y aparte de eso, pues la bendición que se le había dado a Judá. Entonces, ese es el motivo. Y ahí vamos a ver el siguiente texto, nos va a indicar o nos va a enseñar eh, que, que también en Judá hubo reyes malos. No voy a mencionar todos los reyes, no voy a compartir un solo versículo. Recordemos que los reyes de Israel, todos los reyes del reino del norte fueron malos. Todos ellos desviaron a su pueblo a la idolatría. Pero en el caso de Judá, unos reyes de Judá eran buenos y otros reyes eran malos, como el caso de Ezequías, por ejemplo. Fue un rey bueno y así sucesivamente, un rey bueno, un rey malo, y así fueron, pero Dios castigaba a, a esos reyes y a su pueblo en su tiempo por hacer la maldad. Vamos a ver ese texto que encontramos allí en segundo libro de los Reyes, en el capítulo 8, y su versículo va a ser del 16 al 19. Dice así: en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat, rey de Judá, empezó a reinar Joram. O sea, Joram venía siendo hijo del rey Josafat. Entonces, aquí nos está dando una idea de cuándo es que empezó a reinar, y está diciendo que en el quinto año de Joram, dice así: empezó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando empezó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Eso del reinado de este rey fue corto, 8 años solamente. El 18 dice: anduvo en el camino de los reyes de Israel. O sea, los reyes de Israel, cuando dice anduvo en el camino de los reyes de Israel, es que anduvo haciendo lo malo que es igual que los reyes del reino del norte. Sigue diciendo, como la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su esposa, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Bien, pues entonces decíamos que este rey fue malo precisamente porque él se casó con una de las hijas de el rey Acab, y ya dijimos que era un rey malo. Dice así: con todo, el Señor no quiso cortar a Judá. ¿Por amor a quién? A David, su siervo, porque había prometido darle lámpara de sus hijos perpetuamente.
ven aquí lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuál fue el motivo por qué no desbarató el pueblo? Bueno, porque había una promesa. Y bueno, ya con esto ya tenemos una idea quién era Judá y quién era el Israel o las 10 tribus. Ahora bien, vamos a ver ahora en cómo es que en verdad Judá fue peor todavía que, que las 10 tribus. Y vamos, para esto vamos a ver Ezequiel capítulo 32, perdón, 29, 23. Y vamos a ver del 2 en adelante. Hasta el 5 nada más vamos a ver. Dice, hijo de Adán, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Aquí está haciendo una alegoría. Que en su juventud fornicaron en Egipto y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. La mayor se llamaba Ahola, esto es Samaria, y su hermana Aholiba, llegaron a ser mías y tuvieron hijos e hijas. Y luego explica, Ahola es Samaria y Jerusalén, Aholiba. No olvidemos estos nombres. Ahola cometió fornicación estando aún en mi poder. Se enamoró de los asirios, sus vecinos, que vestían púrpura, capitanes y príncipes, jóvenes codiciables, jinetes que andaban a caballo. De esa manera le llamó la atención a Samaria, o en este caso el reino del norte, y ellos cometieron adulterio. Ustedes pueden ver la historia allí en Primera de Reyes, capítulo 12. Vean cómo empezó toda esta idolatría. Y luego pueden leer todo el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 17. Todo el capítulo 17 lo pueden leer y así van a tener un panorama más amplio de toda la idolatría que hizo Israel. Y es por eso que Dios los castigó. El Eterno los mandó entre las naciones y allí perdieron su identidad. Vamos a leer un versículo más allí mismo, el versículo 11. Dice, su hermana Aholiba la vio. Recordemos que Aholiba es Jerusalén o el reino del sur. Dice, su hermana Aholiba la vio y sin embargo se envició aún más o fue peor que ella y fornicó más que su hermana. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Fue peor que las 10 tribus. Repito, ¿por qué no fueron ellos destruidos? ¿Por qué no fueron llevados cautivos también en este momento y perder la identidad? Lo que ya vimos, por amor a David. Otro texto que quiero que veamos, y ahora lo vamos a ver allí en Jeremías capítulo 3. Lo vamos a ver en el 8, versículo 8 en adelante. Dice así, vio que vio que por el adulterio de la infiel Israel le di carta de divorcio. O sea, Dios el Eterno se divorció de las 10 tribus y esto lo supo Judá. Por eso dice así, vio que por el adulterio de la infiel Israel le di carta de divorcio y la despedí. Con todo, la rebelde Judá también fue y fornicó. O sea que no le importó. Y como la inmoralidad de Israel le pareció liviana, o sea que no le importó, eso no es nada. A ella contaminó el país y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Se recuerdan este texto que estuvimos leyendo allá en Deuteronomios 28:64? Bueno, pues aquí se está cumpliendo.
Con todo, su rebelde hermana Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Dice el Eterno. Vean, vean lo que está diciendo. Eh, no es real la adoración que estaba haciendo, o no fue real la adoración que estaba haciendo Judá, ni en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Jeremías, por ejemplo, ni en el tiempo de que vino Cristo Jesús, ni en el tiempo que estuvieron los apóstoles. Y habrá tiempo de explicar más en detalle eso, ¿ok? Ahora bien, lo interesante de todo esto es que va a regresar. No solamente el reino del sur va a regresar a Israel, sino también el reino del norte. Recordemos que el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. Ahora, ¿por cuánto tiempo estuvo ahí en Babilonia? Por 70 años. Dios los castigó por 70 años, por desobedientes. Pero después de 70 años, Él los regresa a, a Israel, a la tierra prometida. Pero lo interesante es que no regresó todo Judá, nada más un remanente. El resto se convirtió en gentiles también. De eso vamos a hablar en un futuro, o sea, más adelante más bien. Entonces lo que estamos viendo aquí es que van a regresar tanto Judá. ¿Por qué? Ya dijimos que Judá regresó, pero no todo. Entonces va a llegar el tiempo en que van a regresar todos, ¿sí? Y ya dijimos también que el Israel que estaba cuando Cristo Jesús vino, pues no era todo Israel, nada más era una parte de las dos tribus que es Judá y Benjamín, que se les conoció con el nombre de el Reino del Sur. Ellos eran lo que estaban en ese tiempo. Les digo esto para que no nos confundamos, porque cuando decimos, oh Israel, pensamos en todas las 12 tribus y no, nada más son dos tribus. Por ahí se le agregaron otros, pero también se asimilaron y se hicieron del pueblo de Judá. Entonces, estamos diciendo que van a regresar y está profetizado. Por ejemplo, podemos ver allí en Jeremías, ahí mismo en Jeremías, pero ahora vamos a ver en el capítulo 30. Sí, en el capítulo 30 y vamos a ver el versículo 3. Y dice así, porque vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Noten lo que está diciendo. Dice el Eterno en que haré volver a los cautivos de mi pueblo. Tanto Judá como Israel son el pueblo de Dios, el Eterno, ¿ok? Ambos son pueblo de Dios. Si bien es cierto que ahí vemos en Oseas que iba a dejar de ser pueblo, pero era para castigarlos y era para cumplir también una promesa que el Eterno le había hecho a Abraham, que su descendencia se iba a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Era por esa razón que el Eterno estaba haciendo esto. ¿Se recuerdan ustedes lo que leímos ahí en, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25, por ahí, donde dice, donde va Roboam a pelear en contra del recién nacido pueblo del norte, reino del norte, liderado por Jerusalén? Dios le manda un profeta a Jeroboam y le dice, no vayas a pelear contra tus hermanos, porque esto yo lo he provocado. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa que
que la descendencia de Abraham se iba a multiplicar como la arena del mar, y allá se iba a hacer una multitud de naciones y reyes. Pueden volver a ver los estudios y van a ver que de la importancia que es entender esta palabra. Entonces decíamos que el pueblo de Israel está cautivo, y dice, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, o sea, ambos, dice el Eterno. Los devolveré a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Esa es la misma tierra que el Eterno le prometió a Abraham, que le prometió a Isaac y que le prometió a Jacob. Interesante, ¿no? Bueno, pues ahí está para que, para que lo vean, de la importancia que tiene esto. Quiero que veamos otro texto, a ver si es el que yo quiero que veamos ahí mismo en Jeremías, pero es el 3, o volvamos al 3, pero ahora será en el 18. Dice, en aquel tiempo irán la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntos del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. O sea que ambos van a estar otra vez en Israel, la tierra que hoy conocemos, quizás no como la conocemos hoy, porque se va a ampliar sin lugar a dudas. Qué importante, qué importante todo esto. Ahora, vale la pena mencionar aquí algo. Ya dijimos que tanto el reino del norte se queda entre las naciones, pero también Judá, porque Judá fue castigado no solamente en el tiempo que fue llevado cautivo a Babilonia, sino que posteriormente, después de que el Hijo de Dios vino, dio una profecía en que el templo iba a ser destruido, y eso se cumplió en el año 70. Bueno, de ahí para allá continuaron las guerras en contra de los israelíes, y hasta que fueron esparcidos entre las naciones otra vez, terminó en el año 135. De ahí para allá, Israel dejó de ser una nación, lo tomaron otras naciones gentiles, tanto que le cambiaron, bueno, en este caso fue Roma, y le cambiaron el nombre a Israel, le pusieron Palestina, ¿ok? Y a la capital de Israel, que es Jerusalén, le pusieron Aelia Capitolina, hasta que pues la recuperaron otra vez, hasta que se cumplió una profecía que estaba escrita allí en los evangelios, que los gentiles iban a reinar hasta cierto tiempo, que Jerusalén iba a ser pisoteada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Hubo un tiempo en que ya se cumplió el tiempo de los gentiles, y entonces fue recuperada Jerusalén, y ya se le cambió otra vez el nombre de Jerusalén, pero antes era Aelia Capitolina. Todo esto se ha estado cumpliendo al pie de la letra. ¿Cuándo se cumplió? Bueno, una de las primeras profecías que vemos contemporáneas es que Israel volvió a ser nación en el año 1948, y ya en el año de 1967 es que se recupera a Jerusalén en la Guerra de los 6 días. Bien, pero en ese tiempo, antes, lo que pasó antes de todo esto es que el pueblo judío fue llevado cautivo a diferentes naciones, o los esparcieron en diferentes naciones, estuvieron vagando por ahí, estuvieron caminando de un lugar a otro, llegaron a diferentes naciones como Marruecos, Alemania, Rusia, España,
Y a los de España se le conoce como judíos sefardíes. ¿Por qué? Porque a España se le da el nombre de Sefarad y es por eso que tienen ese nombre de sefardíes. Y ellos fueron expulsados de España en el año de 1492. Muchos de ellos fueron llevados a diferentes naciones en Latinoamérica, especialmente el sur y Centroamérica y Norteamérica, incluyendo México. Es eh, se les da refugio a 25,000 y hasta allá fueron ellos perseguidos por la Santa Inquisición y ellos tuvieron que cambiarse el nombre y ocultarse y porque lo estaban persiguiendo, lo estaban matando y los obligaron a hacerse católicos. Y muchos de ellos dejaron como señal eh, las últimas dos letras en sus apellidos, como EZ, todos los apellidos que terminan en EZ, pues lo dejaron como señal para dejarles entender que ellos eran descendientes de los sefardíes y son eh, los apellidos como Rodríguez, López, Martínez, Hernández, Pérez, etcétera. Todos esos apellidos que terminan en EZ, pues se les quedó como una señal de que son descendientes de judíos sefardíes. Podríamos platicar un poquito más, porque tampoco no quiero que se malinterprete, porque pues muchos creen que por ser descendientes de Judá, pues ya son salvos y no es así. La salvación realmente viene cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, le aceptamos y empezamos a obedecer su palabra. Ahí en eso consiste la salvación, pero eso lo tratamos en otros estudios. Entonces, por ahora, déjenme decirles también que esto que les estoy diciendo se ha venido cumpliendo poco a poco. Y es que ya estaba escrito de todo esto. Veamos lo que dice allí Abdías. Ustedes recuerdan este libro pequeño. Abdías 18 o 19 más bien. Pero vamos a leer allí en el 15 en adelante. Esta es una profecía que se le da a Esaú. También se le conoce como a Edom. Dice, cerca está el día del Eterno sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tus hechos volverán sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán de continuo todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá un remanente que se salve, que será santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. Recordemos que fueron sacadas de su pueblo. Israel perdió su identidad, o sea, también les cambiaron los nombres. Ya les dije que fue Palestina, le cambiaron el nombre a Palestina y Jerusalén a Elia Capitolina, en fin. El, el 18 dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl paja. O sea que entre ambos pueblos esto va a consumir a la casa de Saúl, porque si ellos uno es fuego, el otro es llama y, y el otro es el combustible, pues ahí se termina, es paja, o sea, se va a quemar la paja rápidamente. Entonces sigue diciendo, y los quemarán y los consumirán, ningún resto quedará de la casa de Saúl, porque el Eterno lo dijo. Sigamos leyendo. Los israelitas del sur poseerán el monte de Esaú, los del llano poseerán el territorio de los filisteos,
los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín tomará a Galad. Yo quiero que noten lo que dice el verso 20. Los cautivos del ejército israelita poseerán los de los cananeos hasta Sarepta. Y esta es la parte que me interesa a mí. Dice, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del sur. ¿Qué dijimos que era Sefarad? España. ¿Ok? España es Sefarad. Y aquí está diciendo que los que son cautivos de Jerusalén que están en España poseerán las ciudades del sur. O sea que todos aquellos que están en España y que son judíos, que son descendientes de judíos, o como les conocemos como sefardíes, van a poseer esta heredad. ¿Cuál? Al sur de Jerusalén. Esto está cerca allá de Egipto. Bueno, pues esa va a ser la parte, la heredad de los cautivos que están en Sefarad. Ahora, esta profecía se ha venido cumpliendo de una manera maravillosa porque muchos judíos están hoy entendiendo su identidad y están reconociendo que ellos son descendientes de judíos sefardíes y están regresando a Israel. Pero algo más interesante también, que en España, en el año de 2013, el gobierno de España firmó un decreto donde todos los descendientes de sefardíes tenían derecho a la ciudadanía. Eso sucedió en el mes de febrero, marzo, por ahí, y ya en junio es que se firma ya, definitivamente, y muchos de ellos tomaron ventaja de este edicto y regresaron a España. Entonces, hoy están en España. Pero ellos van a regresar también a Israel y van a heredar estas partes del sur de Israel. Les menciono esto para que vean que la palabra de Dios se cumple. Ok, pues vamos ya a ir terminando, pero quiero regresar allí a Romanos, que es donde comenzamos. ¿Se recuerdan? Comenzamos el estudio en Romanos. Bueno, Pedro, Romanos, pero hoy vamos a continuar en Romanos 11, capítulo 11. Recordemos que estábamos estudiando el versículo 25 y hoy vamos a leer del 25 en adelante, porque con esto vamos a entender que el apóstol Pablo le escribe esta carta a Roma, a la iglesia que está en Roma, la congregación que está en Roma, pero esa congregación se compone tanto de judíos como de gentiles, pero lo interesante es que estos gentiles son descendientes de Israel. Sí, es cierto que también menciona a través de la carta otros gentiles que en otra ocasión estaremos aclarando, pero aquí en este contexto está hablando precisamente tanto a judíos como a israelíes descendientes de las 10 tribus. Y este concepto no comienza aquí en el capítulo 11, sino en el capítulo 9. Ahí en el capítulo 9 le está hablando a judíos acerca de los gentiles. Y es por eso que cita a Oseas. Y Oseas está hablando de las 10 tribus. Y aquí en el 11 le está hablando a los gentiles. Le está diciendo que los judíos han sido enseguecidos, o sea, no les ha permitido entender la palabra de Dios precisamente por amor a los gentiles. Por eso dice el 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos. El endurecimiento parcial vino a Israel, es decir, la casa del sur, los judíos,
el endurecimiento parcial a ellos o en parte eh, vino a Israel hasta que haya entrado la multitud de los gentiles. ¿Qué multitud? Los descendientes de, de las 10 tribus. ¿Por qué multitud? Porque ellos iban a multiplicar entre las naciones porque tenían que ser como la arena del mar. Y sigue diciendo en el 26, y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Así, en cuanto al Evangelio, son enemigos, fíjense bien, en cuanto al Evangelio, o sea, no están creyendo al Evangelio, al nuevo mensaje, dice que son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los gentiles, las 10 tribus, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. O sea que Dios, el Padre, no ha dejado de amar a ese pueblo. Por si acaso alguien está pensando que el Eterno los odia. No, no es así. Él los sigue amando. Si hoy no están viendo las cosas claras es porque quiere que toda la plenitud de sus gentiles procedan al arrepentimiento. Así dice el 27 en adelante, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y así en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Las promesas que ha dado Dios, esos nadie los puede quitar, Él los cumple. Porque como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia, perdón, por la desobediencia de ellos. ¿Ven? Todo lo que está explicando aquí. Eh, el 31 dice, así estos también han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué decíamos allá en lo que pasó allá en el capítulo 12 de Primera de Reyes? Que dice, cuando Dios, el Eterno, manda a un profeta a Roam y le dice, no vayas y pelees contra tus hermanos porque esto yo lo he provocado. O sea, sujetó a desobediencia a las 10 tribus y ahora nos está diciendo que sujeta a desobediencia también a, a Judá, porque Dios encerró a todos en desobediencia, no solamente a las 10 tribus, sino también la casa del sur, o sea, a ambos. ¿Y cuál era el motivo? Bueno, ya lo dije, para que se cumpliese la promesa que se le dio a Abraham. Y expresa aquí Pablo de una manera muy interesante. Dice, oh profundidad de las riquezas, tanto de la, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que sea compensado? Porque todas las cosas son de él, por él y para él. A él sea la gloria para siempre. Amén. Así termina este concepto. ¿Por qué dice esto? Pues Dios provocó a desobediencia a ambos. Entonces, ¿por qué estar peleando? ¿Por qué estar enemistados unos con los otros? No, hay que entender la palabra de Dios correctamente y va a ser mucho más fácil el poder interpretarla. Veamos lo que dice
Ezequiel. Vamos a ver lo que dice Ezequiel otra vez. Regresamos ahí, Ezequiel. eh, mm, 37. Ezequiel 37. Y vamos a ver por ahí en el 23. A ver, vamos a ver el 22 en adelante. Dice así. Los haré una nación, está hablando de ambos, ¿ok? Está hablando de ambos pueblos, tanto Judá como Israel. Recordemos que le dice a Judá, toma una vara y escribe para Judá y para los compañeros, y para sus compañeros. Y luego le dice, o sea, le está diciendo a Ezequiel, y toma otra vara y escribe para Efraín y para sus compañeros. A ambos le está diciendo. Entonces, por eso dice aquí, los haré una nación en la tierra de los montes de Israel y tendrán un solo rey y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más con sus ídolos, sus abominaciones y rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones de las cuales pecaron, y los limpiaré, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor, y andarán en mis derechos, y guardarán mis ordenanzas, y las pondrán por obra. ¿Se dan cuenta que aquí está una descendencia de David? Porque él le iba a mantener el cetro a David, le iba a mantener una lámpara encendida, y se va a cumplir aquí con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. Así es de que esto está claro. Y ya para terminar, pero vamos a ver ahí en Efesios, vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de enemistad. Las mismas palabras. ¿Y a quién escribe aquí? A los efesios, pero los efesios eran gentiles, eran griegos, pero aquí Pablo los está viendo como descendientes de las 10 tribus. Bien, pues aquí está resuelto ya el misterio de las dos casas. Yo espero que nos haya servido de algo, tanto a ustedes como a mí. Y esto es solamente un resumen de lo que es Israel y de lo que es el Evangelio. Sin duda que estaremos tocando muchos estudios más acerca de esto, pero esto va a ser en el futuro. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en un próximo estudio bíblico. Recordemos que y conoceráis la verdad y la verdad os libertará. ¿Ok? Y luego dice la palabra de Dios también ahí mismo en Juan, pero y quiero verlo, si lo quiero ver ahí en Juan 7:35. Dice así, dice, en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estoy en el 37 y 38. Dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Entonces tenemos que creer en la palabra de Dios, pero como dice la Escritura, no como dice alguien, un ser humano, no, como dice la Escritura, tenemos que creer y entonces van a correr ríos de agua viva de nuestro interior y la verdad, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres, os libertará. La palabra de Dios es la verdad. Él es el camino y es la vida. Y dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí está claro, la palabra de Dios es la que nos va a guiar a la vida eterna si somos obedientes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.